El primer método numérico que aproxime soluciones de problemas de valores iniciales que vamos a trabajar es el método de Euler. Su idea es muy sencilla y básicamente se basa en aproximar la solución por medio de la recta tangente en cada punto. Es decir, pinto mi esquema como en otras ocasiones. Mi intervalo A, B, donde quiero calcular la aproximación, y voy a suponer que tengo esta función solución y de x, aunque en realidad no la conozco. Lo único que realmente conozco del problema de valores iniciales y' igual a f de x y de x sub 0 igual a y sub 0, lo único que realmente conozco es que tomando x sub 0 como el principio, este valor está a una altura y sub 0. El verde solo lo pongo para guiarme, pero cuando construyo el método, el verde no lo conozco, ¿de acuerdo? La solución no la tengo. Entonces, tal y como dice el método, yo construyo mi partición. Aquí tengo mi nodo x1, aquí tengo mi nodo x2, mi nodo x3, mi nodo x4, etc. Vamos a poner por aquí x5, x6 y que este sea, por ejemplo, el x7. Bueno, pues el método de Euler, aprovechando que y' es f de x, construye la recta tangente a la curva solución y de x en el punto, en este caso, x sub 0 y sub 0. Es decir, ¿cómo construye esa recta tangente? Pues si y' es igual a f de x, conoce la pendiente. Esta f es la pendiente de la recta tangente. Así que yo, conociendo este punto x sub 0 y sub 0, construyo sin ningún tipo de problema la recta tangente en ese punto, la recta tangente a la solución. Más o menos la recta tangente. Le voy a poner la tangente en el nodo x sub 0. ¿Y cómo construye la siguiente aproximación Euler? Pues coge el nodo x1, lo sube y donde choca la recta tangente, aquí, pues ahí tengo mi siguiente aproximación. Este es mi valor I1. Normalmente se le pone un I1 estrella en plan, esta es ya solución aproximada. Veis que estoy cometiendo un pequeño error, pero es lo que ocurre con los métodos numéricos. Siguiente paso. Recuerdo que son métodos de un paso, siguiente iteración. Construyo la recta tangente ahora en el punto x1 y su 1 estrella. Y me sigo basando en la f, porque y' igual a f de x es inamovible. Así que construyo mi recta tangente en este punto. Será aproximadamente así. Esta es la tangente en x1, en el nodo x1. Y subo el valor de x2. Aquí choca. Aquí tengo mi valor y sus 2 estrellas. Mi segunda aproximación para mi tabla de valores. Recuerdo que esto, en resumidas cuentas, yo lo que construyo es un x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, etcétera, etcétera, donde el valor y sub 0 me lo da la condición inicial y estos los voy calculando, en este caso con el método de Euler. Vamos a construir una aproximación más. En este nodo, en esta solución aproximada morada, construyo de nuevo mi solución, mi tangente.
aproximadamente será así. Esta sería la tangente en x sub 3, perdón, la tangente en x sub 2. Y donde x sub 3 sube, tengo mi siguiente aproximación y sus 3 estrellas. De acuerdo, el método de Euler es muy fácil de aplicar. Realmente la idea es muy buena porque la tangente aproxima muy bien a la función solución en un entorno pequeñito de ella. Fijaos cómo pinté la primera. En este entorno pequeñito, la función y la tangente son muy parecidas, pero cuanto más me alejo, más errores cometo. Estáis viendo que la amplitud del paso h influye. Si están separados, el error que estoy cometiendo al estar más lejos de mi nodo es mayor. Y no solo eso, sino que me voy dando cuenta que el método de Euler, conforme voy avanzando del nodo x sub 0 al x sub 1, al x sub 2, al x sub 3, el error se me va acumulando. Y cada vez cometo mayores errores. De hecho, en el nodo x sub 1 tenía un error muy pequeñito, en el x sub 2 era un poco mayor, en el x sub 3 es un pelín más mayor, y normalmente el error va ampliando conforme voy llegando al valor b, al último nodo de mi intervalo donde deseo la solución. Así que este es el funcionamiento que tiene el método de Euler. Por supuesto, si tuviera más nodos, por aquí tendría más elementos, esto estaría más cerca los unos de los otros, las aproximaciones serían mejores, pero el gasto computacional sería mucho mayor. Y a veces, dependiendo del problema que tengamos, no es necesario usar tantos nodos, no es necesario realizar una aproximación muy exhaustiva, depende de la situación en la que nos encontremos. Lo juzgaremos nosotros mismos. Volviendo a la práctica, aquí hemos desarrollado la aplicación del método de Euler en SAGE. ¿Qué es lo que necesito para empezar? Pues vamos a ver, lo primero que necesito es la condición inicial. En este caso estoy considerando que x sub 0 es 0, que y sub 0 es 1 y f de xy estáis viendo que es y cuadrado menos y coseno de x. Ese es el PVI. Entonces, yo las cosas que le debo dar al método de Euler para construir las aproximaciones es la condición inicial, por supuesto la f, y el tamaño del paso y el número de pasos que quiero dar. El número de nodos. El listado tengo que crearlo. Es decir, si yo quiero guardar los valores de Euler, los valores que obtenga con el programa en alguna parte, tengo que crear una lista donde ir almacenándolos. La he llamado Euler y he metido el primer valor que aproxima, x sub 0 y sub 0. Y en ella se irán almacenando los siguientes. ¿Cómo? Pues fijaros. xk lo llamo al primer valor x sub 0 y k al y sub 0. Y este xk y k, los nodos y las aproximaciones, irán variando. ¿Cómo? Pues fijaros. For. Este es el bucle for, que habréis trabajado bastante en cálculo con él también. Y recuerdo que significa al final para ir variando de 1 a n, fijaos, y sub k es el y sub k que tengo más la amplitud del paso h por f de xk y k. Y es que en el método de Euler, aquí os lo comento, la phi en el esquema general de los métodos de un paso, en Euler la phi es simplemente f, la pendiente de las rectas tangentes. Y después le digo
que xk sea el xk más el nuevo h para cambiar de nodo. Y a la lista de Euler que creé le añado el nuevo nodo que he calculado xk y k y que me lo muestre. Y si lo ejecuto, veis como me da primero la condición inicial 0,1, en el siguiente paso 0,1 también tengo un valor aproximado de 1, en el siguiente paso de 0,2, en el siguiente nodo tengo un valor aproximado de 1,0005, en el nodo 0,3 tengo un valor de aproximado 1,0025, ¿de acuerdo? Aquí están todas mis aproximaciones. De hecho, he llegado al último valor del intervalo 2 como último valor de la aproximación, que ya la aproximación vale 7,7. La cosa es que realmente a mí no me resulta muy práctico tener que escribir todo esto cada vez que quiero aplicar el método de Euler. Lo interesante es tener un programita que yo lo ejecute y me lo calcule todo. Estáis viendo que aquí está definido ese programa que comento que me interesa. Este comando de def me sirve para definir los programas y veis que lo he llamado Euler, y a este programa de Euler le voy a dar la función f, la de y' igual a f, el intervalo x sub 0, donde comienza, el x sub n, donde quiero que acabe. Así me ahorro tener que irle dando el paso h, me ahorro tener que irle dando el número, ciertos cálculos, ¿no? Porque con el número de nodos, recuerdo la fórmula, aquí está. Si tengo los valores del intervalo y el número de nodos que deseo, el h se calcula automáticamente. Entonces, si antes lo di todo, el h y el n, ahora, usando esa fórmula, intento ahorrarme algo. Le doy el principio del intervalo, el último valor del mismo, el n, el número de nodos que quiero que tenga, y el y sub 0 de la condición inicial, el y de x sub 0 que sea y sub 0. Y veis como aquí el programa es muy sencillo, crea la tabla aprox que hace el mismo papel que la que yo llamé antes Euler, la tabla donde voy a guardar las aproximaciones, usa el h para calcular el paso y xk y k siguen como antes y las cuentas son las de Euler. El ik es ik más el paso por el f, tal y como dice el esquema de un paso, y el xk es xk más h, siguiendo también el mismo esquema. Y a la prox le añado la nueva aproximación. Y le pido que me muestre esa tabla. Lo ejecuto y veamos el ejemplo. El mismo de antes. Y' igual a y al cuadrado menos y coseno de x, donde y de 0 es 1. Fijaos que he empezado ya a pensar, como os comenté, en el teorema de la asistencia y unicidad de solución, para asegurarme de que el resultado obtenido con el método numérico sea adecuado. Y esta f igual a y cuadrado menos y coseno de x, ¿es continua? Sí, es continua. Recordad, es un polinomio al que le estoy restando el producto de un polinomio, ¿no?, de grado 1 por una función trigonométrica como es el coseno, que es continua en todo R. Así que continua por continua es continua y diferencia de continuas es continua, con que la función f es continua. Y su derivada respecto de y es 2y menos coseno de x. Eso también es continuo, es recta de continua. Así que, por el teorema de existencia y unicidad de solución, afirmo que este PVI tiene solución única. Tiene solución única.
Y mi estudio no solamente acaba ahí, os comenté que para saber que los resultados son más o menos adecuados, conviene estudiar un poco el análisis cualitativo. Así que me voy a pintar el campo de pendiente y a ver si la solución que me da el método de Euler es adecuada. Recuerdo que los comandos del campo de pendiente están en la práctica anterior. Aquí está mi campo de pendientes de la ecuación y daos cuenta que este PVI, la condición inicial me dice que I de 0 es 1. Así que en mi campo de pendiente daos cuenta que por aquí están los negativos, los positivos, por aquí en medio están los ejes. Así que en el valor 0, 1, aproximadamente a esta altura, me estoy dando cuenta que la solución hará algo así, ¿no? Llegará por aquí subirá, porque la solución debía ser tangente a estos pequeños vectorcitos que yo construía en el campo de pendiente. Bueno, ya tengo una idea de cómo es la solución. Apliquemos el método de Euler. Fijaos, llamo aproximación de Euler al método, al comando Euler, donde le estoy dando la f que vaya de 0 a 1,8, donde quiero 20 nodos y donde el valor I sub 0 es 1. Y lo voy a pintar. Aquí está la solución de Euler. Ahora mismo tiene buena pinta, ¿no? Es más o menos lo que yo os pinté por aquí, que dijimos, bueno, esto tiene que subir. Bueno, vamos a verlo todo junto. Vamos a juntar el campo de pendiente y la solución. Y ahora ya no parece tan bonito. En verde os he pintado el punto de la condición inicial y de donde parte la condición que estamos trabajando, la solución que es del PVI. Y estáis viendo en azul que parece que se desvía un poco, ¿no? Por aquí sí parece más o menos tangente, pero aquí parece que debía de subir rápidamente y se ha desviado a la siguiente tanda. De hecho, se ha desviado incluso 2. Así que, bueno, la aproximación de Euler no parece muy buena. ¿Qué voy a hacer para comprobarlo? Vamos a intentar obtener la solución exacta. Ya que estamos usando Sage, aunque todavía no sepamos hacerlo a mano, usamos el comando desolve para intentar resolverlo. Pues cuando uso el comando desolve, obtengo esta solución que yo la he escrito aquí abajo. Y la solución es I de x igual a e elevado a menos el seno de x partido de c menos la integral de e elevado a menos el seno de t. Claramente aquí hay cosas que todavía faltan por sustituir, ¿no? Para empezar, la c, porque se trata de un PVI. Y el PVI decía que, si no me falla la memoria, I de 0 era 1. Exacto, I de 0 es 1. Así que si yo en esta solución sustituyo que I de 0 es 1, aquí tendré 1 por esto entre 0 y el valor un valor muy aproximado, esto se me va a ir, ¿vale? Así que puedo despejar el valor de C y obtener ese valor, esa C. El problema gordo me lo da la integral. Aunque para hacerlo entre x sub 0 y x sub 0 no tengo ningún problema, porque sé que es 0 al ser nulo en fin, la definición de la integral definida. Sí que esta integral Sage me la ha dado de esta manera porque es que no puede expresarse en términos de funciones elementales. Hay que expresarla numéricamente, pero para eso vimos métodos numéricos en cálculo de primero. ¿De acuerdo? Vimos que había diferentes métodos de integración numérica. Y Sage tiene el comando numerical integral que me da un valor numérico aproximado de esa integral en el intervalo que yo le ponga, en este caso entre 0 y 1.
Veis que aquí lo he obtenido. Intento definir esa solución como una función, pero da problemas porque no se puede usar el numerical integral para definir funciones. Así que existe una pequeña trampa que es usar el comando def para hacerlo. Y veis como aquí he sustituido el valor de c que obtuve. He sustituido el valor de c que obtuve y estoy definiendo la solución, la estoy llamando s de x, como la función, aquí está el c que se va a sustituir por justo el que tengo aquí, y numerical integral que me está pidiendo. Entonces, puedo ver la solución real y la solución de Euler. La solución real está en azul y la de Euler está en rojo. Fijaos como os comentaba, inicialmente ambas soluciones son muy parecidas. Euler aproxima muy bien en el primer tramo del intervalo. Diría que aproxima muy bien hasta 0,8 aproximadamente, 0,7. Si me pongo un poco tiquismiqui diría que aproxima bien hasta 0,5. La cosa es que después comienza a acumular errores y como veis cada vez se hacen más grandes. Y aunque os parezca que este punto no está justo debajo de este, sí. Sí, este es el intervalo, este es el punto 1,8, que os recuerdo que íbamos a aplicar Euler y la solución también está pintada del 0 al 1,8 y veis el error tan grande que se está cometiendo. Esto está en línea recta y estoy cometiendo un error grandísimo. Era muy pequeño por aquí y se ha ido acumulando hasta cometer un gran error. Entonces, mi aproximación con Euler, daos cuenta que para el valor de 1,8 bastante poco válida es. No me fío de la misma. Pero hasta ciertos valores de 0,5 sí, la aproximación es bastante certera. Y todo concuerda con mi análisis cualitativo que realicé antes. ¿De acuerdo? Siempre hay que comprobar que las cosas concuerdan.